Hola a todos. Bienvenidos a otro emocionante viaje en el tiempo conmigo, su anfitrión favorito de misterios antiguos. Hoy, nos sumergiremos en las arenas del tiempo para desvelar los secretos de uno de los faraones más fascinantes del antiguo Egipto, Tutankamón. ¿Alguna vez te has preguntado qué misterios y maravillas podrían estar escondidos en las profundidades de una tumba egipcia milenaria? La historia de Tutankamón no es solo una de descubrimiento y tesoros, es una narrativa tejida con enigmas y especulaciones que han cautivado la imaginación del mundo durante casi un siglo. Hoy, nos adentraremos en la vida de este joven faraón, descubriremos los increíbles hallazgos de su tumba y exploraremos las fascinantes teorías que rodean su muerte y legado. ¿Estás listo para desenterrar los secretos que esconde la tumba de Tutankamón? Acompáñame en esta aventura y descubramos juntos las respuestas a uno de los mayores misterios de la historia. Retrocedamos más de 3000 años, al corazón del antiguo Egipto, un reino de misterios y maravillas, donde los faraones eran vistos como dioses vivientes y las pirámides se alzaban majestuosas bajo el sol abrasador. En este mundo de esplendor y poder, emerge la figura de Tutankamón, un joven faraón destinado a dejar una huella eterna en la historia. Nacido como Tutankatón, alrededor del año 1341 a.C., este joven príncipe fue testigo de tiempos turbulentos. Su padre, Akenatón, fue un faraón revolucionario que transformó la religión egipcia, abandonando el tradicional politeísmo para adorar a un único dios, Atón. Esta decisión sacudió los cimientos de la sociedad egipcia, generando conflictos y descontento. A la temprana edad de 9 años, tras la muerte de su padre, Tutankatón asciende al trono. Poco después, bajo la influencia de poderosos consejeros, cambia su nombre a Tutankamón, en honor a Amón, el dios supremo del panteón egipcio. Este cambio marcó un retorno a las tradiciones y creencias ancestrales, un intento de estabilizar el reino y restaurar el orden. Durante su breve reinado, Tutankamón se esforzó por reparar las relaciones con los sacerdotes y reconstruir los templos dedicados a los dioses tradicionales. A pesar de ser joven, demostró ser un líder capaz, guiando a Egipto a través de un periodo de restauración y armonía. Sin embargo, el destino de Tutankamón estaría marcado por la tragedia. Su reinado duró apenas una década, y a la edad de 19 años, el joven faraón falleció en circunstancias misteriosas. Su muerte prematura y la falta de herederos directos dejaron un vacío en el trono, provocando un periodo de incertidumbre y cambios políticos. Tutankamón fue enterrado en el Valle de los Reyes, su tumba llena de riquezas y objetos destinados a acompañarlo en su viaje al más allá. Pero lo que realmente inmortalizó a este faraón no fue su vida, sino el increíble descubrimiento de su tumba casi intacta miles de años después. Un hallazgo que nos permitiría vislumbrar la magnificencia de un mundo perdido y revelar los secretos de un joven rey que, sin saberlo, se convertiría en un ícono eterno del antiguo Egipto. Ahora, avancemos rápidamente a través del tiempo, hasta el año 1922, en un mundo muy diferente. Un mundo donde el antiguo Egipto era un enigma fascinante, lleno de tesoros ocultos y tumbas por descubrir. Aquí es donde entra en escena nuestro héroe, el arqueólogo británico Howard Carter, un hombre cuya obsesión por el Egipto antiguo lo llevaría al descubrimiento más asombroso del siglo. Durante años, Carter buscó incansablemente la tumba perdida de Tutankamón, convencido de que aún quedaban secretos por descubrir en el Valle de los Reyes. Su determinación lo llevó a superar todo tipo de desafíos y contratiempos, apoyado por su patrocinador, Lord Carnarvon. A pesar de las dudas y la falta de resultados, Carter se mantuvo firme en su convicción. Y entonces, el 4 de noviembre de 1922, el destino finalmente sonrió a Howard Carter. Sus trabajadores descubrieron unos escalones tallados en la roca, llevando a una puerta sellada con el nombre de Tutankamón. La emoción era palpable, la anticipación inmensa. Habían encontrado la entrada a la tumba de un faraón, intacta y esperando ser revelada después de miles de años. Imagínense ese momento histórico. Carter, Lord Carnarvon y un pequeño equipo, parados frente a la puerta, con la respiración contenida. Con manos temblorosas, Carter hizo una pequeña abertura y, al mirar dentro con una vela, vio lo que nadie había visto en más de 3000 años. «Veo cosas maravillosas», exclamó. Las primeras imágenes del interior de la tumba mostraban un tesoro de increíble riqueza. Estatuas, joyas, muebles dorados, todo envuelto en un aire de misterio y majestuosidad. Cada objeto, una obra de arte, un pedazo de historia, un vistazo a la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Este descubrimiento no fue solo un triunfo para la arqueología, fue un momento que capturó la imaginación del mundo entero. La tumba de Tutankamón,
con sus tesoros y misterios, se convirtió en un símbolo de la eterna fascinación humana por el pasado y los secretos que aún esperan ser descubiertos. Al adentrarnos en las cámaras de la tumba de Tutankamón, nos encontramos con una colección de tesoros que desafía la imaginación. Cada objeto, cuidadosamente colocado para acompañar al faraón en su viaje al más allá, es un testimonio de la habilidad y el arte de los antiguos egipcios. El sarcófago de Tutankamón es, sin duda, una de las piezas más impresionantes. Elaborado en oro macizo, su diseño es una obra maestra de la orfebrería. Este sarcófago, que albergaba 3 ataúdes anidados, uno dentro del otro, guardaba en su interior el cuerpo momificado del joven faraón. La precisión y el detalle de cada elemento son un recordatorio de la reverencia y el respeto que los egipcios tenían por la muerte y el más allá. Pero quizás el objeto más icónico de todos es la máscara mortuoria de Tutankamón. Esta máscara, hecha de oro macizo y decorada con lapislázuli, cuarzo y otras piedras preciosas, es una representación deslumbrante del rostro del faraón. Su expresión serena y majestuosa ha cautivado a generaciones, convirtiéndose en un símbolo reconocible al instante del antiguo Egipto. Además del sarcófago y la máscara, la tumba estaba repleta de objetos de incalculable valor. Joyas exquisitas, amuletos, collares y anillos, cada uno con un simbolismo y propósito en el viaje de Tutankamón al más allá. Las paredes de la cámara funeraria estaban adornadas con pinturas y relieves que narraban historias de dioses y faraones, sirviendo como guías espirituales para el joven rey en su tránsito hacia la eternidad. Entre los tesoros, también se encontraron carros de guerra, armas, modelos de barcos, e incluso objetos cotidianos como sillas y juegos, que ofrecen una visión única de la vida y las creencias del antiguo Egipto. Estos artefactos no solo eran ofrendas funerarias, sino también testimonios de una civilización avanzada y sofisticada. El descubrimiento de estos tesoros generó asombro y admiración en todo el mundo, ofreciendo una ventana a un pasado lejano y glorioso. La riqueza y diversidad de los objetos encontrados en la tumba de Tutankamón son un recordatorio palpable de la grandeza de una civilización que, aunque desaparecida, sigue viva en la memoria de la humanidad. Ahora, sumerjámonos en uno de los aspectos más intrigantes y misteriosos del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, las legendarias maldiciones. Desde el momento en que se abrieron las puertas de la tumba, rumores y leyendas sobre una supuesta maldición comenzaron a circular. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es solo un mito o hay algo más? La idea de una maldición de la tumba se popularizó cuando, poco después del descubrimiento de la tumba, varios miembros del equipo de excavación y personas relacionadas con el hallazgo comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. El más famoso de estos casos fue la muerte de Lord Carnarvon, el financiero de la expedición, quien falleció a causa de una infección después de sufrir una picadura de mosquito. Esto desató una ola de especulaciones y temores sobre una maldición faraónica que protegía la tumba contra intrusos. Pero, ¿qué dicen los hechos? Los científicos y expertos en el tema han analizado estas historias y han llegado a conclusiones más racionales. Muchas de las muertes pueden atribuirse a causas naturales o enfermedades. Además, estadísticamente, la tasa de mortalidad entre los miembros del equipo de Carter no fue mayor que la esperada para la época. Otra explicación científica propuesta es la presencia de esporas de moho o bacterias en la tumba cerrada durante milenios, lo que podría haber causado enfermedades respiratorias. Sin embargo, esta teoría también ha sido objeto de debate y no se ha confirmado completamente. Lo que sí es cierto es que la idea de una maldición ha capturado la imaginación popular, alimentando la fascinación por el antiguo Egipto y sus misterios. Las maldiciones y leyendas han sido un tema recurrente en películas, libros y la cultura popular, convirtiéndose en parte del mito y el misterio que rodea a Tutankamón. En conclusión, mientras que la ciencia ofrece explicaciones racionales, el misterio de la maldición de la tumba sigue siendo una parte intrigante de la historia de Tutankamón. Ya sea realidad o ficción, estas leyendas han contribuido a la leyenda eterna de un joven faraón y su tumba llena de tesoros, manteniendo vivo el legado de una civilización que sigue fascinando al mundo entero. En los últimos años, la historia de Tutankamón ha tomado un giro emocionante con nuevos descubrimientos y estudios que han arrojado luz sobre los misterios de su vida y muerte. Gracias a la tecnología moderna y los avances científicos, estamos desentrañando los secretos de este joven faraón como nunca antes. Uno de los avances más significativos ha sido el análisis de ADN y las pruebas forenses realizadas en los restos de Tutankamón. Estos estudios han revelado detalles sorprendentes sobre su salud y su genealogía.
Por ejemplo, se descubrió que Tutankamón tenía varios problemas de salud, incluyendo una posible infección de malaria y una deformidad en el pie. Estos hallazgos nos dan una visión más humana y realista del faraón, alejándonos de la imagen idealizada de un gobernante invencible. Otro tema fascinante ha sido la investigación sobre su linaje familiar. Los análisis de ADN han confirmado que los padres de Tutankamón eran hermanos, una práctica común en la realeza egipcia para preservar la pureza de la línea sanguínea. Este tipo de relaciones cercanas, sin embargo, podría haber contribuido a sus problemas de salud y a su temprana muerte. Además, el uso de tecnologías como la tomografía computarizada, TC, y los escáneres en 3D han permitido a los científicos examinar el cuerpo de Tutankamón sin perturbar sus restos, proporcionando una visión detallada de su momia y despejando dudas sobre las causas de su muerte. Estudios recientes sugieren que una fractura en su pierna, posiblemente causada por un accidente, podría haber sido un factor importante en su fallecimiento. Pero los misterios no terminan ahí. Recientes exploraciones en la tumba de Tutankamón han sugerido la posibilidad de cámaras ocultas aún por descubrir. Estas cámaras, detectadas mediante técnicas de radar y otros métodos, podrían albergar más tesoros o incluso los restos de la reina Nefertiti, cuyo paradero final sigue siendo un enigma. Estos nuevos descubrimientos y estudios continúan añadiendo capas a la ya rica historia de Tutankamón. Nos ofrecen una visión más profunda y compleja de su vida, su reinado y su época, y nos recuerdan que incluso en el siglo XXI, el joven faraón sigue teniendo secretos que revelar. La historia de Tutankamón, lejos de ser un capítulo cerrado, es una narrativa viva y en constante evolución, manteniendo su legado tan misterioso y fascinante como siempre. Explorando aún más la vida del fascinante Tutankamón, nos encontramos con curiosidades y datos que nos acercan más a la realidad de este joven faraón. Algunos de estos detalles son tan intrigantes que parecen sacados de una novela, pero son parte de la increíble historia real de Tutankamón. Por ejemplo, ¿sabías que Tutankamón tenía un pie equino? Sí, estudios recientes revelaron que sufría de una deformidad en el pie, lo que probablemente lo obligaba a caminar con ayuda de bastones. De hecho, se encontraron más de 130 bastones en su tumba, muchos de ellos mostrando signos de uso. Esto nos da una idea de los desafíos físicos que enfrentó el joven rey. Otro dato interesante es la relación entre Tutankamón y su esposa, Ankesenamón. Ella era no solo su gran amor, sino también su media hermana, algo común en la realeza egipcia para mantener la pureza de la línea sanguínea. Tras la muerte de Tutankamón, Ankesenamón escribió una carta al rey hitita suplicando que le enviara un hijo para casarse con ella y asegurar el trono, un acto desesperado que subraya la incertidumbre y el drama que siguieron a la muerte del joven faraón. Hablando de su muerte, la causa exacta ha sido objeto de debate durante décadas. Mientras que en un principio se especuló sobre asesinato o enfermedad, análisis recientes sugieren que una fractura en su pierna, posiblemente causada por un accidente, se infectó y contribuyó a su temprana muerte. Este detalle añade un toque trágico a la ya conmovedora historia de Tutankamón. Y aquí va una anécdota que pocos conocen. En 2013, se descubrió que un frasco de perfume encontrado en su tumba, después de más de 3000 años, aún conservaba el aroma de las flores del antiguo Egipto. Imaginen, por un momento, inhalar el mismo aroma que el joven faraón pudo haber disfrutado en su vida. Estos datos y anécdotas no solo añaden capas a la historia de Tutankamón, sino que también nos recuerdan que, detrás de la leyenda, había un ser humano real, con sus propias luchas, su familia y su historia personal. La figura de Tutankamón, lejos de ser solo un nombre en los libros de historia, es un recordatorio de la rica y compleja tapestry que es la historia humana. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por la vida y el legado de Tutankamón. Hemos explorado los rincones más recónditos de su tumba, desentrañado los misterios de su vida y su reinado, y desvelado curiosidades que nos acercan más a este joven faraón. Tutankamón, un nombre que ha trascendido milenios, sigue siendo una fuente de fascinación y asombro en nuestra cultura. Su historia nos enseña sobre el poder del descubrimiento, la importancia de la historia y cómo el pasado sigue teniendo un impacto en nuestro presente. A pesar de haber sido un faraón menor en su tiempo, Tutankamón ha capturado la imaginación del mundo como pocos otros. Su máscara mortuoria, su tumba llena de tesoros y las leyendas que lo rodean han inspirado obras de arte, películas y una fascinación continua por el antiguo Egipto. Pero más allá de los tesoros y los misterios, la historia de Tutankamón es un recordatorio de nuestra conexión con el pasado y la riqueza de la historia humana. Cada descubrimiento, cada pieza del rompecabezas, nos acerca más a entender quiénes somos y de dónde venimos.
Así que, si te ha gustado este viaje al pasado, te invito a que te unas a nuestra comunidad de exploradores del tiempo. Suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y déjame un comentario contándome qué te ha parecido la historia de Tutankamón. ¿Hay algún otro misterio histórico que te gustaría que exploráramos juntos? Házmelo saber. Gracias por acompañarme en esta aventura. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.